¿Nos haces un resumen de las preguntas que han habido en el chat? Sí, Miquel. Bueno, yo lo que quería comentar es que hemos hecho una selección de preguntas porque había demasiadas y, claro, no nos iba a dar tiempo a responder a todas. Entonces, en base a que algunas de ellas ya habían quedado respondidas con las intervenciones de nuestras ponentes, lo que hemos hecho es una selección de preguntas que vamos a ir a pasar a comentar ahora. Miquel, te voy pasando preguntas, ¿eh? Pásame, yo las traspaso rápidamente. A quien corresponda, a quien se vea más capacitado o capacitado. María Ángela Álvarez nos comenta, en el supuesto de que no teniendo RLT en ningún centro, si los sindicatos no dieran respuesta a la notificación formal realizada por la empresa, ¿cabría la aprobación unilateral? Carol, ¿tú qué piensas? Sí, hay que mantener siempre, nos van a pedir en el registro la comprobación de que se ha intentado establecer esa comunicación, pero sí, porque la obligación es de la empresa, entonces tiene esa vía para poder hacerlo a pesar de no tener respuesta, para no estar en falta, digamos, con la ley, con la legislación. Y de todas formas, yo insistiría. O sea, yo intentaría siempre tener una respuesta a los sindicatos, porque todo es más sencillo cuando hemos conseguido, bueno, los sindicatos son la representación legal, todo es más sencillo cuando tenemos una comisión negociadora, en muchos sentidos, porque se está vigilando mucho, entonces todo el registro y todo el proceso va a ser más sencillo si realmente conseguimos conformarla bien. Claro, pensemos que hay 10 días, ¿vale? Desde la comunicación, si en 10 días no hemos recibido ningún tipo de respuesta, automáticamente podemos unilateralmente constituir la comisión. Robert. Vamos con la siguiente. Yolanda Vallejo nos comenta, si la empresa no tiene RLT y se invita a los sindicatos representativos del sector y no contestan los sindicatos en 10 días, ¿cómo se procede? Ay, buena pregunta. Carolina, te la dejo a ti. A ver, sería un caso semejante. O sea, al final es semejante al anterior. Básicamente, pues la empresa tendría que elaborar su plan, su diagnóstico de su plan, porque tiene esa obligación y yo no dejaría de cumplirla, porque además es que se está exigiendo, y sería registrarla como no acordado, no negociada. Pero insisto, yo siempre insistiría, siempre nos va a ser todo más sencillo si hemos conseguido negociarlo. Aunque al principio parezca que no y nos parezca más complicado. Gracias, Carolina. La siguiente pregunta, Beatriz nos dice, ¿y si no hay representación legal de los trabajadores y solo contesta un sindicato, hacemos una comisión con una persona por parte social y otra por parte de la empresa? La voy a contestar yo, evidentemente. ¿Vale? Nos hemos encontrado con casos que hay sindicatos que dicen, si viene el otro, pues ya en principio está el tema perfectamente representado. Entonces, en principio, se puede perfectamente desarrollar, aunque solamente sea un sindicato el que conteste. Gracias, Miquel. C. nos pregunta, ¿se registra la auditoría retributiva o el resultado de la auditoría retributiva? Carol, te doy palabra. O sea, es parte del plan de igualdad, entonces tiene que haber una parte de diagnóstico y una parte de, o sea, en el fondo ambas cosas, digamos, porque bueno, sería el resultado. Es que esa diferencia es complicada, porque para mí hacer la auditoría es hacer el diagnóstico y de ahí deduces unas medidas que quieres llevar a cabo, o que tienes que llevar a cabo. Entonces, ambas cosas son las que se van a incluir en el plan de igualdad. Un pequeño informe del diagnóstico, pero aquí me ha hecho trampa Miquel, que es el súper experto en auditoría. Vale, el diagnóstico, te ayudo, Carol. Sí. Vale, el diagnóstico se registra, ¿vale? Pero contemos, o sea, tengamos presente que el diagnóstico hay dos cosas, o tres, digamos. Está el modelo a partir del cual se hace la auditoría, ¿vale? Por un lado. Segundo, la valoración de puestos de trabajo. Y tercero, el resultado de la auditoría. Yo te diría, el modelo no tiene por qué registrarse, pero lo demás sí, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en nuestra forma de actuar, y te hablo desde Igualia,
¿vale? Presentamos dos informes. Uno es el modelo y la otra es el resultado del modelo en la valoración, ¿vale? Y el resultado cuantitativo que sale del mismo. Entonces, esta segunda parte sería la parte que debería de registrarse. Gracias, Miquel. Rocío Corrales nos pregunta a través del chat: ¿cómo calculo los porcentajes de representación de cada uno de los sindicatos? ¿Y qué pasa si un representante sindical no quiere formar parte de la comisión? Vale, la voy a contestar yo, con vuestro permiso, ¿vale? Los porcentajes son muy claros. O sea, si yo tengo un sindicato que representa el 70% y otro 30%, teóricamente serían 2 y 1, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí siempre el porcentaje es básico para saber cuántas personas por parte social, ¿vale?, van a hacer la representación de la empresa. Tened presente que para la aprobación de un diagnóstico, de un plan, no es una aprobación por unanimidad, sino por mayoría. Imagínate que tienes 2 personas del sindicato 1 y una persona del sindicato 2. Si te lo aprueban las 2 del sindicato 1, ya teóricamente el plan queda aprobado, ¿vale? Quedará evidentemente registrado el que la parte del sindicato 2, que tiene 1/3 de la representación, no está conforme, pero teóricamente el plan, tanto el diagnóstico como plan, puede quedar perfectamente aprobado, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí, siempre tenemos que preguntar qué porcentaje tiene cada una de las partes sindicales. Carol, ¿quieres aportar algo? A ver. No, tal cual, que bueno, el porcentaje que les toca depende de la representatividad que tengan, o sea, depende de las elecciones, sobre todo sindicales. Y eso, y que se puede también ponderar el voto, que también es interesante, sobre todo cuando se ven cuando hay muchos centros y ya parece que se nos va a multiplicar las comisiones, pues no hace falta, porque en la parte social puede hacerse eso, pues por ejemplo una persona y otras 2, porque esa sea la proporción, pero también lo que pueden hacer es ponderar el voto, pues por ejemplo que haya 2 personas, pero que el de uno valga, pues si comisiones tiene X más que UGT, pues ese X más, sin más. Fijaros, esta mañana estaba con un cliente, ¿vale?, que me comentaba el caso de que tenían oficinas en Barcelona y en Madrid, ¿vale? Y en Madrid tenían a un sindicato y en Barcelona no tenían sindicato. En Madrid el sindicato representaba el 60% y por lo tanto había 2 personas sindicales en Madrid, y en Barcelona venía un representante del sindicato mayoritario, ¿vale?, unilateralmente. Y me decían, ¿tendrá algún problema? Digo, no, porque tú en principio tienes una representación mayoritaria por la parte del sindicato interno de la empresa, con lo cual si ellos te aprueban el plan, teóricamente el plan queda aprobado. ¿Por qué? Porque representan el 66%, en este caso 2/3 de los votos, y tienen 2 representantes y la otra parte una, ¿vale? Con lo cual, pensemos siempre en esto. No hablamos de unanimidad, sino de mayorías absolutas. Robert. Vale, pues pasamos con la siguiente. También de Rocío Corrales, que nos pregunta: si un grupo de empresas decide hacer un plan de igualdad conjunto un plan de igualdad conjunto con varias de sus empresas, pero no con otras, y esas otras no alcanzan los 50 trabajadores, ¿tienen obligación de hacer un plan de igualdad propio? No. No. Plan de igualdad es unilateral por empresa, ¿vale? Con lo cual, yo puedo hacer un plan de igualdad conjunto con todas las empresas que representan o que tienen más de 50 personas trabajadoras. Si yo tengo, imaginaros el caso, os lo digo porque es un caso que ayer hablamos con un cliente, ¿vale? Eran 8 empresas, de las cuales 6 tenían más de 50 personas trabajadoras y 2 no, ¿vale? Y querían hacer un plan conjunto, perfecto, ¿vale? Plan conjunto para las 6 empresas que realmente tienen obligación legal de hacer el plan de igualdad. Las otras
en principio, no cumplen con los requisitos o no tienen por qué cumplir con los requisitos, ¿vale? Y pueden quedarse fuera. Ahora, evidentemente, cuando el grupo de empresas son 8, como en este caso, a lo mejor vale la pena hacer el plan conjunto para las 8, ¿vale? De todas formas, el tema de planes conjuntos, y aquí mis compañeras, como yo siempre digo, saben mucho más que yo, si me equivoco me corregís, ¿vale? Cuando hacemos un plan conjunto y las empresas distan mucho unas de las otras en cuanto a actividad, en cuanto a negocio y en cuanto a lo que sería en sí mismo el ser como empresa, a lo mejor hacerlo conjunto es un error. Porque claro, cuando yo voy a hacer la valoración y hablo aparte de auditoría, tengo que valorar a toda la gente por los mismos parámetros. Y claro, cuando la empresa se dedica a una actividad muy distinta a la empresa Z, ¿vale? Valorarlo bajo los mismos parámetros a lo mejor es un error. ¿Vale? Carol, ¿tú qué opinas? Pues sí, o sea, tal cual. Yo estaba más mirando el Real Decreto, es una posibilidad que se tiene, pero no es una obligación, por lo tanto, y desde el punto de vista de las empresas, es que no tiene mucho sentido si hay muchas diferencias, o sea, del grupo de empresas. Lo que decías tú, si hay muchas diferencias que para la propia empresa no tiene sentido establecer para todas ellas unas medidas que van a estar pensadas conforme a un diagnóstico concreto, pensado para tu centro. Entonces, yo ahí, si hay muchas diferencias, los haría distintos. Claro, fijaros, esta mañana estábamos con Julia, que es otra consultora, hablando de una empresa que trabajaba dentro de la misma empresa con 45 convenios distintos, ¿vale? Y por lo tanto estaban haciendo registro retributivo. Había que hacer 45 registros retributivos, uno por cada convenio, porque de un convenio a otro te puede variar muchísimo los parámetros, ¿vale? En el plan de igualdad te ocurre exactamente lo mismo. Claro, si yo trabajo con empresas que una se dedica a, la otra B, la otra C, la otra... Claro, a lo mejor hacer un conjunto nos estamos equivocando. A lo mejor tenemos que juntar 2 o 3 por un lado, 2 o 3 por el otro y tal, para que sean realmente homogéneas. Y otra cosa, o sea, solo por acotar que el diagnóstico sí que hay que hacerlo igualmente por empresa, con lo cual es Sin que duda. es probable que salgan cosas distintas y no tiene, es que yo creo que desde el punto de vista de la gestión casi nos complicamos más la vida que otra cosa, haciendo el mismo para empresas muy distintas. Sin duda, sin duda. O sea, es más, hay empresas que nosotros hemos aconsejado, ¿vale? Que hagan planes individuales. ¿Por qué? Porque la actividad es tan dispar de una a otra que hacer un conjunto al final no tiene sentido. Robert. Seguimos. Itziar nos pregunta, para la elaboración del sistema de valoración de puestos de trabajo, en el caso de existir un puesto de trabajo con varios niveles, por ejemplo, en función de años de experiencia en el puesto, responsabilidad adquirida, etcétera, ¿se valora el puesto global o se debe hacer el desglose por estos niveles? No existe un puesto con varios niveles. Punto de partida número 1. Mercé, aquí tú que eres la gran experta. Un puesto de trabajo se valora por los requisitos mínimos que requiere el puesto. Efectivamente. ¿Vale? Mercé, te doy la palabra. ¿Vale? Sí. Mercé y yo, como hemos trabajado anteriormente en tema de valoración, ¿vale? Y Mercé fue mi maestra, con lo cual le dejo la palabra a Mercé. Yo creo que es que a veces se confunde el término a niveles con factores. Lo que es muy importante en una valoración de puestos de trabajo es que la descripción de los puestos esté hecha de forma magnífica, acotado cada una de las cuestiones que caracterizan el puesto de trabajo, porque a partir de ahí vamos a tener información suficiente para que luego, teniendo en cuenta los valores, los factores a partir de los cuales valoramos el puesto y los subfactores, demos el peso específico adecuado a cada posición respecto a lo estratégico de la compañía. Lo digo porque a veces se confunden los niveles profesionales
los grupos, las categorías profesionales con los factores a partir de los cuales estamos haciendo una valoración de un puesto de trabajo. Las valoraciones de los puestos de trabajo se hacen se suelen hacer a partir de 4 factores habitualmente, ¿verdad? Que tienen que ver con condiciones laborales, con nivel de responsabilidad, con formación, aptitudes y demás. Y de ahí, de esas familias de factores, cuelgan los subfactores. A lo mejor nuestra compañera se estaba refiriendo a eso, pero no a niveles, ¿eh? Estamos hablando de factores y de subfactores, para no confundir. Claro. Piensa que un nivel de, o sea, un puesto de trabajo, al final, yo valoro el puesto, no las personas, con lo cual, yo, mira, hace poco internamente para Igualia, para el Grupo Igualia, para hacer la valoración precisamente del Grupo Igualia, yo les decía a los responsables de cada una de las líneas, hacedme la DPT o corregidme la DPT que tenemos, ¿vale? Y les decía, la frase fue esta, Rubén, me corriges, tú estabas en el comité de dirección aquel día. Les dije, imaginaros que queremos contratar a alguien para tu puesto, ¿vale? ¿Qué requisitos tendríamos que pedir o tener para esta persona? No pienses en lo que tú eres, sino en lo que yo pediría para una persona que ocupara este puesto. Esta es la DPT, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí, Robert, te pongo a ti como ejemplo, como podría poner, ¿cuántos años llevas en formación? 20 años. 20 años. ¿Tienes 20 años de experiencia? Sí. Sí. ¿O tienes un año de experiencia repetido 20 veces? Pregunta complicada, Miquel. ¿Vale? Esta es la pregunta clave. De decir, claro, decir, oye, ¿yo qué quiero a una persona? O sea, yo a una persona le pido unos requisitos para entrar, ¿vale? Una persona puede llevar 20 años haciendo una función perfectamente, pero no tiene 20 años de experiencia, tiene, o sea, 20 veces repetido un año de experiencia, ¿vale? Entonces, ahí está la pregunta clave, es decir, realmente un puesto, ¿por qué lo valoro? Por lo que yo requiero, ¿vale? Y lo que yo requiero puede perfectamente permitir una evolución y decir, esta persona lleva 20 años, ha evolucionado, o por el contrario, es una persona que yo la requerí con unas características determinadas, ¿vale? Y que lleva 20 años haciéndolo, pero lleva 20 años repitiendo lo mismo. O sea, su evolución, digamos, ha sido distinta en el sentido. Entonces, yo valoro un puesto, no una persona, ¿vale? Y cuando valoro un puesto, valoro los requisitos que este puesto pide, ¿vale? Para ser consultor senior requieren X, para ser consultor junior requiere X, para ser director, como caso de Robert, de formación, requiere esto, para ser tal, requiere esto, ¿vale? Y esto es lo que yo pido. No pido el decir, es que claro, dentro del mismo puesto hay gente que lleva 20 años y hay gente que lleva 1, perfecto, pero no quiere decir que sea mejor o peor. Quiere decir que tiene más experiencia haciéndolo, ¿vale? Entonces, los requisitos, yo siempre repito lo mismo, los requisitos de la DPT han de ser aquellos que yo pediría a una persona que se incorporara al puesto de trabajo, no a una persona que lleve 20 años en el puesto de trabajo. Robert, todo tuyo. Muy bien. Gracias. Ahora que estás pensando si tienes 20 años de experiencia o un año repetido 20 veces, te dejo con la intriga. Espero que sean 20 años de experiencia. Bueno, Marta Fontanals nos pregunta, ¿el agente de igualdad puede ser alguien de la empresa que haya recibido formación específica o debe ser un perfil especializado o incluso externo? Perfectamente puede ser alguien de la compañía, ¿vale? Que tenga experiencia, conocimientos, ¿vale? Que se haya formado y que puede ocupar, en este caso, esta posición dentro de la compañía. Recomendación, hombre,
en todas las compañías tendría que haber como mínimo alguien interno, independientemente que pudiera haber alguien externo. ¿Vale? Carol, Marta, os doy la palabra. Sí, yo quería hacer el apunte porque lo he comentado antes en mi exposición de que, claro, toda la parte que tiene que ver con acoso sexual y por razones de sexo la asume la Comisión de Igualdad, la gente de Igualdad, etcétera. En determinados casos que nos hemos encontrado en Igualia, ¿qué pasa? Que la gente de Igualdad está muy involucrado funcionalmente con las partes intervinientes en el proceso de acoso, porque es compañero de área funcional, por lo que fuere. Entonces es muy conveniente y adecuado para darle solidez y rigor al proceso la mirada neutra y objetiva que puede aportar un profesional externo a la propia organización. ¿Sí? Gracias, Marta. Sí. Y para eso sí que conviene formarse como perito experto en conflictos por acoso laboral, por razones de sexo, acoso sexual, etc. Muy bien, Gracias. gracias. Robert. Vamos con la siguiente. M. Sánchez nos pregunta, ¿puede ser agente de igualdad la persona responsable de recursos humanos? Perfectamente. Puede ser perfectamente siempre y cuando mantenga la ecuanimidad, ¿vale?, entre su función organizacional, ¿vale?, y su función como agente de igualdad. Y aquí está el punto clave, ¿vale?, el ser ecuánime en ese sentido. Cuesta mucho, sinceramente. Carolina, Marta. No sé si Marta quiere comentar algo. Bueno, yo solo eso, que sí que puede y que a lo mejor también tiene de su lado muy positivo en el sentido de que tiene tal capacidad de gestión, alguien, la responsable de recursos humanos, que puede ayudar, que puede venir muy bien que tenga esta perspectiva también. Pero bueno, no quiero pisar por si mi compañera Marta quiere comentar algo. No, sí, es que iba a decir lo mismo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carol. Muy bien, Robert. Vamos con otra pregunta. Nos comenta María Vázquez. ¿Qué coste tiene implantar un sistema SGI? ¿Quién lo certifica? Ay, coste. ¿Has hecho plan de igualdad con Igualia? Lo primero de todo. Vale, no, independientemente. ¿Vale? Es tener un modelo. A ver, lo que hemos de partir de la base es que la SGI no implica tener un plan de igualdad, implica tener medidas de igualdad coherentes para una organización. SGI es una empresa totalmente independiente, ¿vale? Te va a venir un auditor externo, ¿vale? Un auditor homologado, evidentemente, y te va a evaluar, ¿vale?, que los distintos parámetros de medidas de igualdad cumplan con los requisitos necesarios, ¿vale?, para poder obtener la SGI. Una vez el auditor da el OK, SGI Standards, que es una empresa independiente, ¿vale?, va a emitir el sello en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que tengas o no tengas, hagas o no hagas un plan de igualdad, si cumples con las medidas de igualdad necesarias para la SGI, ¿vale?, vas a obtener el sello. Si no, tengas o no tengas plan de igualdad, hagas o no hagas, o la obligación o no y tal, mi consejo es que busques una consultora homologada como Igualia, pero cualquier otra consultora que esté homologada, ¿vale?, para que te ayude a obtener este sello y te prepare para poderlo obtener. Marta, ¿algo a opinar? No, nada que añadir. Sí, igual no ha quedado del todo claro, pero aclarar que efectivamente, como decía, los sellos SGI, las normas SGI no solo van a acreditar que estamos cumpliendo con la normativa, como también exponer y demostrar nuestro compromiso. Y al final va más allá
de una serie de criterios obligatorios que tenga la normativa, como también, no sé, no me quiero extender demasiado, pero se me ocurre, por ejemplo, en el primer sello que explicaba de igualdad, nuestros planes de igualdad van a tener una serie de criterios obligatorios y, sin embargo, también hay otros aspectos que SGI contempla y que no aparecen, como pueden ser el lenguaje, el respeto al lenguaje inclusivo, así como también el contemplar la violencia de género dentro de nuestros planes de igualdad, por poner 2 ejemplos generales. El micrófono, Miquel. Ahora. Gracias, Marta. Robert, la última. Vamos con la última. Es una aclaración que nos pide María Ángela Álvarez. Nos dice, ¿podríais aclarar el tema de la auditoría retributiva? Me ha parecido entender que no sería necesario aún incluirla en el plan, pero no estoy seguro de haberlo entendido correctamente. No, María Ángeles, hoy en día un plan que hoy se presente, si no hay auditoría te lo tiran para atrás. Directamente. ¿Vale? A uno de nuestros clientes, ¿vale? El hecho de presentar un plan con todo aprobado por parte social de las federaciones sindicales, ¿vale? Por no tener el plan, no le han dejado registrar. Perdona, por no tener la auditoría, ¿vale? Entonces, hoy en día la auditoría, desde el 14 de octubre, es casi condición sine qua non para formar o debe de integrar, ¿vale? El plan de igualdad, ¿vale? Es verdad que la gente que presentó o los planes que se presentaron antes del 14 de octubre los dejaron registrarse y dieron un plazo de tiempo, que normalmente va hasta enero del año que viene, para poder hacer la auditoría. Pero los planes actuales, los que se presentan hoy en día, si van sin auditoría, te los tiran para atrás. Miquel, estaba diciendo esa misma persona algo muy interesante y es lo siguiente: si la orden ministerial va a salir en octubre y será cuando tengamos una guía de la valoración de puestos, de un modelo de valoración de puestos de trabajo desde perspectiva de género, y la auditoría va vinculada a la valoración, por eso preguntas si es con carácter obligado, porque aún no ha salido ese modelo por parte del Ministerio. Sí, el problema es que Redcom te cambia el criterio cada día. La experiencia que tenemos, o sea, experiencia real, o sea, experiencia real y demostrable, es que hoy por hoy, o sea, un plan que hoy vayamos a presentar sin auditoría, nos lo van a tirar para atrás. ¿Vale? Aunque pongamos como acción prioritaria a desarrollar en un trimestre la auditoría, nos van a decir que no. Esta es la realidad, o sea, a mí me encantaría contaros otra cosa, pero la realidad es esta, es decir, hoy en día si presentas un plan, presenta la auditoría, y si no hay auditoría, el plan te va a tirar para atrás. ¿Vale? Yo supongo que Cristina os compartió, Carol y Marta, ¿vale? Y Mercé os compartió la resolución que salió con un cliente importante, una empresa importante de Madrid, ¿vale? Que mandaron desde Redcom, que si no hay auditoría no hay plan.